Bien, hermanos, damos gracias. Hoy es una fiesta, todos los días son fiestas con el Señor, pero también cuando se reciben buenas noticias, y a veces las hay gordas, como cuando Pedro estaba en la cárcel y estaban orando con tanta fe que no se creían que Pedro estaba en la puerta. O sea que, para que tú veas que el Señor dice, mira, es que no te pido gran fe, pero al menos ten una pequita, como una mostaza, ¿verdad? Y entonces ves como Dios lo tiene eso en cuenta, ¿no? Hoy vamos a seguir con el tema que estamos tratando de Marcos. Si acordáis bien, el domingo pasado, o sea, la semana pasada, estuvimos viendo ese primer día donde Jesús, que estaba acostumbrado, porque él siempre iba a la sinagoga los sábados, y por tanto en la sinagoga tanto de Nazaret como en Cafarnaún lo conocían, porque él ya estaba por aquellas zonas, ¿verdad? Estuvo casi un año después de haber sido probado allí en el desierto y después de su bautismo, pero hasta que, como dijo a su madre María, aún no ha llegado mi tiempo. Él ya estaba ungido, tenía el Espíritu Santo, pero hay un tiempo, un orden que hace Dios de las cosas, no mezcla las cosas, ¿no? Y el tiempo era cuando Juan el Bautista fue apresado, entonces él vino. Pero vimos cómo fue su primer día, vamos a decir, de manifestación y de su trabajo ya verdaderamente en el ministerio plenamente, cuando él entra en la sinagoga con los discípulos que tenía en aquel momento, eran 4 o alguno más que no dice la palabra de Dios, y entonces allí verdaderamente le dan para poder compartir la palabra, le dan el rollo y él empieza a hablar de la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Y vieron esa autoridad tan grande, porque no estaba hablando suponiendo, no, estaba hablando la palabra de Dios. Y el espíritu humano percibe la palabra de Dios. Siente que es Dios el que le está hablando. Aunque en aquel momento no creían que él era Dios, simplemente era un hombre más, pero notaban que Dios le estaba hablando y sentían la autoridad esa de la palabra de Dios. Y en ese mismo día también hubo una manifestación diabólica, y ahí quedó bien claro cómo empezó Jesús su ministerio, demostrando que él tiene toda la autoridad para hablar la palabra. No sabían en aquel tiempo que él era la palabra con la que creó todas las cosas. Él es la palabra, él es la verdad, él es la vida, él no miente, pero además demostró que él tiene autoridad y poder sobre todas las fuerzas malignas, sobre el reino de las tinieblas. ¿Eso es qué quiere decir? Porque hay un rey de las tinieblas, hay un Satanás llamado Diablo, están los demonios, hay una tercera parte de lo que era que se rebeló contra Dios. Pero ¿qué pasó allí en aquella sinagoga? Jesús demostró que él es más poderoso que su reino, que él es más poderoso que el reino de las tinieblas. Porque aquel demonio estaba allí cumpliendo una misión de Satanás, pero tuvo que desobedecer, porque una voz más fuerte le dijo, ¡sal! Y salió gritando de pánico. No era para hacerle daño, era el terror que da cuando la palabra dice. Y dice, has venido antes de tiempo en otra ocasión, porque saben que es la palabra la que los va a echar. Y los va a echar, y no les queda otra, ¿verdad? Por eso es que vimos que ese día, además, un día largo, porque muy largo, ¿verdad? La palabra dice muy, presenta, cuando leamos el texto verás que dice muchas veces muy. Bueno, para aquellos que no lo sepan, muy equivale al re argentino, es lo mismo. Dice, y era muy temprano. Bueno, era re temprano, perdóname. Era muy tarde, era re tarde. Es decir, para que verdaderamente lo entiendas. Y leímos lo siguiente, no vamos a pararnos porque ya lo leímos. Marcos capítulo 1, del 32 al 34, solamente esta parte.
porque ese mismo día que estuvieron en la sinagoga, luego estuvieron en la casa de Pedro, y dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad, fíjate que habla de ciudad, no habla de pueblo ni de aldea, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Estamos hablando de que he estado mirando para saber cuántos habitantes podría tener. Según los descubrimientos arqueológicos que hay de aquellas zonas, de las casas que había en aquella época, del tiempo de Jesús, se calcula que como mínimo había 1.500 habitantes. Era no un pueblo ni una aldea, era una ciudad. Dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Nos sorprende porque ese día Jesús estaría cansado de todo el día, podría haber dado la palabra y todos ser sanados, pero no. No sé, sinceramente, si a ti te hace un milagro Jesús desde aquí, está bien, pero si Él se acerca a ti, te toca, te está demostrando tú eres muy importante. Y se mezcló con la gente y dio el toque, Él daba el toque personal a cada uno de ellos. Pero llama la atención porque sale por tanto se acostó muy tarde porque le vino la ciudad cuando ya era de noche, pero llama la atención porque se levantó, re temprano, que todavía estaba oscuro, ¿vale? Y tú dices, ¿qué durmió este hombre? ¿Qué durmió Jesús? ¿Verdad? Pero eso es lo que pasó en todo su ministerio. Está tan encelado. Cuando tú estás encelado, cuando tú estás enamorado, aquellos que lo han experimentado con fuerza, saben que se le va hasta el sueño. No sé qué tiene el amor que te da una energía que se te va hasta el sueño. No estás cansado, no tiene nada, estás con energía, ¿verdad? Entonces yo veo a Jesús verdaderamente que llama la atención esa. Porque de tal manera amaba a Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué te dio Dios? No solo al que más te amaba, sino al que más necesitabas. Porque Dios es práctico, Dios es un administrador bueno. Porque por eso cuando dice buscar los dones mejores, es los que más necesarios son. Pedir los dones porque Dios quiere usarlos, ¿verdad? Y Él reparte. El tema de hoy está en Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 39, y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Aquí ya podemos ver que la visión de Jesús es distinta a la de los discípulos, ¿verdad? Porque lo que Pedro le plantea a Jesús, sin embargo, es decir, están otra vez todo el pueblo, es decir, si alguno no vino, ahora ha venido por si se ha corrido la voz, y sigue habiendo necesidad. Las necesidades no se van a acabar. Entonces todos te están esperando. Sigue habiendo necesidad. Pero Jesús dice: en todos los lugares hay necesidad. Por tanto, ellos ya han recibido, tengo que seguir yendo a los otros lugares. O sea, la mentalidad de Jesucristo es que en todo lugar, en todas las personas, en todos los hogares, en todos los lugares hay necesidad. Yo tengo que ir también a estos otros. Porque para eso he venido, para eso he salido esta mañana a orar, a preparar el camino para lo que hay por delante. ¿Verdad? Entonces, cuando leo estas palabras, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, fue a un lugar desierto y ahí oraba,
y le buscó Simón, y entonces él dijo estas palabras. Aquí me encuentro en un dilema, es decir, ¿cómo enfoco estos 5 versículos hoy para la iglesia? ¿Cómo los enfoco para mí en primer lugar, verdad? Y entonces me di cuenta de que yo puedo, aquí habla de 2 cosas muy importantes. Las 2 cosas que eran prioritarias para Jesús. O sea, yo puedo entrar en este texto mirando a Jesús, no mirándome a mí ni a nosotros, mirando a Jesús para ver qué era para Jesús lo más prioritario de todo, ¿verdad? Las prioridades de Jesús. Y entonces podemos ver que la prioridad de su tiempo personal con Dios era la primera prioridad. Yo puedo ver a Jesús y veo que el tiempo con su Padre, el tiempo con Dios, era la primera prioridad. Y la segunda prioridad para Jesús es necesario que también a todos los lugares pueda ir a predicar y anunciar el reino de Dios. Por tanto, es importante las prioridades. ¿Por qué? Porque las que te motivan. ¿Tú crees que si él no se hubiera levantado porque necesitaba ir a anunciar el reino de los cielos a lugares nuevos, hubiera orado como oró? No sabemos lo que oró. Pero yo sí sé que es la motivación de llegar allí por la mañana donde vas a buscar al Padre porque lo necesitas. Entonces, si no tenemos prioridades, difícilmente tendremos motivos para orar fuera de nuestro ombligo, fuera de nuestras situaciones. Porque estamos mirando como Pedro, nuestras situaciones, pero no estamos mirando las prioridades de Jesús. Por eso es que, teniendo en cuenta, claro, cuando miramos a Jesús, yo puedo estar mirando, aunque estoy hablando ahora, no, ahora yo me concentro en Jesús, ¿no? Y decir, oye, qué maravilla, ¿no? Puedo mirar a Jesús, ¿no? Puedo mirar también, vosotros sabéis, lo que es una plantilla, ¿verdad? Y por ejemplo, si voy a colocar un calentador, a veces te viene una plantilla, que es un cartoncito o un plástico, donde simplemente antes de colocar el calentador lo pones allí a nivel y te marca donde tienes que poner los tornillos. Es una plantilla de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces cualquier otra cosa, pues verdaderamente un calentador, quien dice una costurera, las costureras tienen una plantilla, ¿verdad? En urbanismo hay una maqueta. Entonces, yo con estas 2 cosas ya puedo ver cómo Jesús está haciendo una plantilla para extender el reino de los cielos. Pero las 2 cosas van juntas. Si yo no tengo esa prioridad, ¿cómo oro por las mañanas? Qué difícil, Señor, tengo hoy el día, tengo que hacer cosas. Es importante, ¿verdad? Si no, porque es la oración la que va a ser como el camino que se abre en medio del mar, que va a abrir un camino y va a estar preparada para la gente, ¿verdad? Esa maqueta. También quiero deciros que aunque aquí no habla, pero sí que lo habla indirectamente. Otra de las prioridades de Jesús, o podemos mirarlo indirectamente, es su fidelidad. ¿Qué motiva a Jesús? Su fidelidad. Fidelidad al Padre. El Padre le ha enviado a hacer una obra. Fidelidad a nosotros. Fidelidad a nosotros, que estuvo allí firme en la cruz precisamente y no se bajó. Yo hace tiempo que no cuento un testimonio que a mí me pasó siendo un adolescente, pero que el Señor lo permitió. El Señor lo permitió porque el mismo día que me pasó eso, escuché una noticia por el telediario. Da la casualidad, mi madre me mandó, porque en aquella época, te estoy diciendo, era un niño adolescente,
Tú sabes que las garrafas de cristal vienen en un plástico que tiene asas, pero la garrafa que yo tenía por la que me manda mi madre por agua a una distancia, que sería una garrafa de cristal de 5 litros, no tenía la garrafa, tenía solo el cristal. Y yo fui y llené y la tomé y empecé a andar de maravilla, sin problema, pero a los 15 metros o 20 metros noto que se me resbala, que no tengo fuerza. Entonces cambia de mano, ¿verdad? Esta mano descansa y luego ahí descansas y luego vuelves a tomarlo y cuando lo tomas ya tienes incluso congestionada la mano, tienes fuerza y notas como una pinza que dice, ahora sí que llego yo a casa, y han pasado 15 metros y no aguanta. No aguanta, se te cae. Hablo de una garrafa de 5 litros. Y ese día, para mi asombro, y entendí lo que es el amor. Desde un piso muy alto que no llegaba ni los bomberos, tardaron allí horas para poder rescatar. Una madre vio como su hijo se abalanza a través de la balconera y ella lo toma de la mano de la muñeca, allí suspendido, gritando. A mí se me escapaba la garrafa. Pasó tiempo, los bomberos no podían llegar hasta allí, no había manera, hasta que un joven al final, después de mucho rato, eso salió en las noticias, no es una ilustración. Un joven saltó desde la casa, porque tampoco podían luego entrar, saltó desde la casa de arriba, era ágil, saltó abajo y pudo. Pero cuando recuperan al niño no podían soltar a la madre. Se había quedado bloqueada en una pinza. Y yo entendí. El amor puede hacer lo imposible. No nos soltó de ninguna de las formas. Y veo ahí esa fidelidad al Padre, esa fidelidad a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso es que la prioridad de Jesús hace milagros. Pero como una vez dije y he dicho a veces, a un evangelista le preguntaron, y él dijo, mira, en la Biblia hay milagro grande y milagro pequeño. Los milagros pequeños son la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, el caminar por las aguas. Todo eso son los milagros pequeñitos. Porque al fin y al cabo son milagros temporales. Cambiar la eternidad de una persona, eso es verdaderamente un milagro. Un milagro que pagó un precio muy grande, un milagro que pagó el no bajarse de la cruz y el no soltarnos. Y verdaderamente eso es lo que Jesús quería. Él hacía milagros, echaba demonios. Pero el mayor milagro, predicar el Evangelio. Pero para llegar a los corazones es necesario orar. Como decía Pablo, orad por favor para que Dios abra las puertas de mi boca, para que Dios abra las puertas de los corazones. Si Dios no abre las puertas de los corazones, en vano trabajan los que predican. Y ahí es donde la oración está ahí trabajando, para hacer el mayor de todos los milagros, la salvación de las personas. Por eso, cuando miramos a cómo hacía Jesús, porque claro, te estoy diciendo que podría haberlo mirando a Jesús de las prioridades que Jesús tenía. Claro está que luego tengo que aplicarlo a mí, pero mirándolo solamente como el que está mirando una historia de cómo era Jesús verdaderamente, pero sí que es cierto que el apóstol Pablo llega a decir en Romanos 10, del 13 al 15, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar de corazón. Invocar, Señor, has tenido que pagar por mis pecados para salvarme. Cuando el Espíritu Santo te abre la mente y el corazón y lo entiendes
y te arrepientes. Y entonces invocas, Señor, sálvame. Como Pedro cuando es un día y dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es decir, aunque estoy hablando, voy a encararlo desde el punto de las prioridades de Jesús. Tengo que mirar como que el Señor me está haciendo una maqueta. Como el Padre me envió, yo ahora os envío a vosotros. No sé dónde tenemos la maqueta, pero ahí está en la Biblia, el ejemplo. También podemos, en vez de mirar tanto, no cabe duda que no puedes mirarte a ti si no miras a Jesús, pero podría enfocar la predicación más como cara a nosotros, ¿verdad? La realidad es que ahí vemos que en el reino no se puede avanzar si no es a través de la oración. Pero es que está la otra cara de la moneda. En el reino no se puede avanzar si no es a través de la predicación. Entonces, fíjate bien, otra vez el mismo principio, pero ahora resulta, ¿cuánto tiempo la predicación del Evangelio del Reino, para cuánto tiempo fue? ¿Para 3 años? ¿O Jesús lo inició y dice, como el Padre me ha enviado, yo os envío, pero tenéis que esperar porque también vosotros recibiréis el Espíritu Santo? Es hasta que Él venga. Por tanto, nosotros no vamos a avanzar nada si no es a través de la oración. Y no vamos a avanzar nada por mucho que oremos si no nos ponemos las manos a predicar el Evangelio a los demás, ¿verdad? Por eso es que ¿por qué no hablamos más a la gente? ¿Por qué no oramos más? Porque yo os hablo, primero me lo habla a mí. Yo no puedo ponerme como ejemplo de nada, cada uno de donde está. Entonces, te digo que ahora estamos mirándonos a nosotros mismos. Jesús a mí me ha enseñado la estrategia y yo no la estoy haciendo. No la estoy haciendo, ¿verdad? A mí me ha hablado Jesús. Hay una diferencia. Ahora imagínate, termina el culto, he hablado de las estrategias de Jesús, os vais caminandito, hermanos y hermanas por ahí, uno le dice al otro, hoy está buenísimo el culto, cómo hemos visto a Jesús con su estrategia, cómo estaba extendiendo el reino de los cielos. Pero si esa misma palabra que lee el texto estuviera aquí Jesús, no cabe duda, tú no irías diciendo, oye, qué hermosa ha estado la palabra de hoy. ¿Sabes cómo te diría? Le diría uno a otro, oye, ¿qué te pasa que te encuentro raro? Tengo un problema. El culto no ha estado lindo. El culto ha estado lindo, pero el Señor me ha hablado. Yo no puedo decir que el culto ha estado lindo. Yo lo que puedo decir, ¿cómo voy a hacer yo ahora para cambiar las prioridades de mi vida? Porque el Señor me ha hablado. No me ha gustado el culto, el Señor me ha hablado y ahora tengo un problema, tengo que trabajar mis prioridades. Por eso es que cuando tú lo miras acerca de cuando el Señor te habla, tengo que buscar en intimidad a Dios. Por eso es la palabra también de Jesús
no era un sacrificio para Jesús. Para aquellos que les es un sacrificio, bueno, lo voy a hacer. Vale, de acuerdo, tendrás recompensa. Pero para Jesús no. Para Jesús el hecho de decirle al papaíto cómo lo ama, cómo lo admira, cómo todas estas cosas, poder plantearle el problema confiadamente, sabiendo que Él necesita ser fortalecido. Verdaderamente. Entonces es importante, porque entonces la palabra no sería qué culto más maravilloso, qué linda palabra, sino que la palabra sería un martillo que no te dejaría ni dormir. La palabra sería un martillo que empezarías a sentir dentro de ti esa presión que tendríamos que empezar a cambiar cosas, porque Jesús nos ha dejado su estrategia así de sencilla. No hay avance sin oración. Y no hay verdadera oración sin tener una visión clara. Hay que orar para poder llegar allí, que quite los obstáculos, que abra camino donde no lo hay. No importa si es un endemoniado gadareno, el Espíritu te llevará. No importa si es un eunuco que va por un camino desértico, el Espíritu te llevará. Pero eso es para allí, por la mañana temprano, y con una visión clara. Ahora, ¿por qué no miramos tanto a Jesús como si Él fuera mi maqueta? Como Él fuera mi ejemplo, como si Él fuera... ¿por qué no lo miramos? ¿Sabes? Yo creo que hay un problema, y es que miramos a Jesús más como Dios que como hombre. Lo miramos más como Dios que como hombre, como si a Él le fuera fácil. Y Él fue hombre 100%. Tuvo que ser hombre 100%. ¿Tú te crees que Él no pasó sacrificios para ir a todo eso? ¿Tú te crees que se acostó tarde y se levantó temprano y no tendría cansancio? Pero no puede ser, porque la presión de lo que el Padre le ponía le llevaba allí. Él necesitaba, cuanto más se complican las cosas, más necesito estar en oración. Porque Él necesita la fuerza y la victoria para ese día, y es en oración. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, cuando Jesús estuvo allí, tenía una carga grande, se veía muy, muy, muy pesada. Padre, esta copa, Padre, esta copa. Pero Jesús no, yo veo a Jesús, no pasa nada con Jesús, yo soy el problema. Perdóname, Él fue allí porque no eludió lo que el Padre le había mandado. Él fue allí porque sí o sí tenía que beber la copa que el Padre le había preparado. Pero Él fue allí para recibir la fortaleza. Por eso es que a veces uno dice, bueno, yo oro por la mañana. Yo tengo claro, si yo quiero tener éxito en la extensión del reino, no puedo ir con ejércitos ni con fuerza, sino con el Espíritu. Y el mismo Jesús tenía que ser fortalecido, tenía que preparar el camino bien temprano. Bien temprano el Padre abría ya ese mar que podía hacer fácilmente llegar hasta ese lugar a las personas. Por eso es que también tenemos que mirar no solamente al Hijo de Dios, sus prioridades, no solamente a nosotros. Tenemos que mirarle como hombre. Tenemos que mirarle como hombre. Pablo lo miraba como el Señor de la gloria, pero también lo miraba como hombre. Él miraba a Jesús y él se esforzaba por ser como Jesús cuando estuvo aquí. ¿Verdad? Si no miramos eso, difícilmente vamos a tener una motivación para esforzarnos. Somos muy comodones. No nos gusta el esfuerzo en absoluto. Y la oración ya demuestra que hay que empezar bien temprano a trabajar el día. Y hay que empezar a tener claro que si yo me ofrezco y el Señor me va a ayudar,
Tengo que estar en todo momento, sabiendo que en cualquier momento puede salirme un necesitado y yo estaré preparado porque Él está conmigo. Por eso es que cuando miramos a Jesús, podemos, no sé, ya te digo, uno se avergüenza, sinceramente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, 7 y 9. Es uno de mis textos preferidos, por aquellos que no lo sepan. Es uno de mis textos preferidos. Hebreos capítulo 5, del 7 al 9. Todo ese tiempo está hablando, Hebreos, de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que nos convenía. Es nuestro, ¿y qué hace un sumo sacerdote? ¿Para quién está trabajando? ¿Para quién está ministrando? Él como nuestro sumo sacerdote. Muchos malentienden este texto porque no lo entienden que estaba haciendo la función de sumo sacerdote. Y dice, Hebreos 5, del 7 al 9, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, ¿a quién? Y él dice, ¿es que acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha preparado? A quien podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente, su sacrificio como cordero, su ofrenda. Tuvo que trabajar mucho, con clamor para que el Padre aceptara su vida a cambio de la nuestra. No fue fácil. Uno dice, bueno, Dios podría, Dios, si tú, Padre, si tú quieres, puedes pasar de mí esta copa. No, perdóname. No puedo permitir ni admitir de ninguna forma el pecado. La prueba está en que Dios no perdona el pecado, sino que el juicio cae sobre el pecado, está en que Jesús tuvo que morir. Si a mí me perdona quien ha pagado por mí. Pero verdaderamente, por causa con temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de nuestra eterna salvación para todos los que le obedecen. Aun siendo hijo, fue perfeccionado, pero ¿tú crees que puede ser perfeccionado alguien que ya es perfecto? Pero ¿dónde tú demuestras? Ahí a veces cuando tú compras, los que somos también parte de la construcción, cuando tú vas a comprar vigas o cosas por el estilo, todas esas vigas es una tandada que ha hecha de cemento que salen, por ejemplo, cientos y cientos de vigas. De esa tandada tiene una numeración. Esa tandada, antes de ser llevada a la venta, es puesta a presión. Aquí y aquí se pone esa viga, se le mete una presión 1000, 2000, los kilos que haga falta. Y tiene que ver que aguanta la presión. No es que él vaya a ser más perfecto, pero ahí se demostró hasta dónde era de perfecto. Ahí se demostró ante el cielo, ante los ángeles, verdaderamente. La perfección, verdaderamente. Por eso es que Pablo miraba. Fijaros que dice luego, porque te he estado leyendo en capítulo 5 de Hebreos, mira que dice en el capítulo 12, todos los conocemos perfectamente. Pero está hablando de Jesús en los días de su carne, no está hablando del Hijo de Dios. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, por eso te mando que vayáis como el Padre me envió. No podemos eludirlo. ¿Pero cómo lo hago? Hazlo empezando. Ahora veremos cómo tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios. Dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz. ¿Qué aguantamos nosotros? ¿Qué aguantamos? Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Aquí nos está diciendo que tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús. Qué vergüenza. Me estoy acordando ahora de algo porque ya falleció. Una cuñada mía que estaba metida en la droga hasta las cejas desde niña. Y tenía un niño que le nació, la tuvimos 1 año y medio en casa para poder sacarla. Nosotros, todo. Los yogures que yo no le compré a mi hijo, porque ella los quería. Todo, pagándolo nosotros. Pero un día fuimos a la casa de los padres de Encarni, y el papá tuvo el detalle de comprarle y le regaló un texto de papilla de bebé, porque nosotros éramos porque ellos eran muchos hermanos, ¿no? Allí levantabas una silla y salía un niño, o sea que ¿no? Era así. Y mira por dónde le hizo una papillita al niño y le quedó un poquito en el plato y la metió en la nevera, y yo la vi y mira, me caí en la tentación. ¿Para qué me comí? ¿Para qué me comí? Le estoy dando todo. Y un poquito que haga yo ahora, Señor, yo ya tengo ganado el cielo, ¿verdad? Yo ya he hecho algo, ¿verdad? ¿De qué? No nos da vergüenza. No nos da vergüenza, ¿verdad? Por eso es que es importante. El Padre quiere que seamos como Jesús en todo, menos en la cruz. Y cuando ahora digo menos en la cruz, es que el sacrificio mío no es para méritos, es porque Él me ha salvado y por lo que soy ya una nueva creación para hacer el bien. La prueba está en que luego a Pedro le dijo, sí, tú me dijiste a mí que irías a la cruz conmigo, me fallaste, pero yo te voy a dar la oportunidad. Pero eso, el Padre quiere que seamos como Jesús en todo, menos en la cruz. Nosotros no somos cordero ni somos nada de nada. Resumiendo, qué bueno ha estado el culto. Bueno, hemos conocido las prioridades de Jesús. Segundo punto fue, el Señor me ha hablado, estoy preocupado. Tengo que hacer cambios en mi vida. No ha estado bueno el culto. Ha sido un puñetazo a mi alma y tengo que hacer cambios. Porque no solamente ha estado bueno, sino que me ha hablado el Señor a mí. Yo no me puedo quedar solo con un culto bueno. Me está hablando a mí personalmente de algo, ¿no? Tengo que hacer cambios en mi vida para poder seguir el ejemplo que Él me ha dado. El otro es que el Padre quiere que mire a Jesús como hombre. Él se sacrificó y lo dio todo por mí. Yo huyo del sacrificio de la oración que cambiaría mi vida. Fíjate, lo que más nos conviene, eso es como la alimentación. Lo que más te gusta es lo que menos te conviene y lo que más te conviene es lo que menos te gusta. ¿Eh? Entonces, fijaros bien, dice que se levantó muy de mañana siendo oscuro. Yo tengo un trozo de huerto, pero me queda en el sofá. Él necesitaría ir allí porque él se derramaba. Él no le hablaba, porque yo estoy al sofá y si hay otro en el sofá ni siquiera al lado ni me oye. Pero Jesús derramaba su alma. Jesús necesitaba ir a un sitio y la prueba está en cómo oraba Jesús. Porque cuando dejaba a los discípulos allí y iba más adelante para orar, estos lo oían. Cómo intercedía, cómo se levantaba, cómo peleaba. No era cualquier cosita. Pero esto podemos llegar nosotros, sí, dando pasos. El niño, practicando, aprende a andar.
estamos en una situación todavía que andamos a gatas, pero el Espíritu quiere que aprendamos a andar como Jesús, y Él nos va a ayudar, y Él nos va a ayudar. Pero fíjate que los niños se caen y se hacen golpes, pero se levantan. ¿Por qué? Tienen ahí un reto. Ese es nuestro reto, ser como Jesús, ¿verdad? Por eso es que Jesús para todo necesitaba al Padre. Te digo para todo. Dice Jesús en Juan 14:10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Cuando estamos llenos, y ahí es donde necesitamos entender que para estar lleno del Espíritu Santo, necesitamos empezar por cambiar el tiempo de la oración. Y dice que entonces no te preocupes porque yo ya diré lo que tú tienes que poner en tu boca para hablar. No te preocupes, soy yo el que va a hablar. Pablo llega a decir, he llenado Asia de Cristo, pero no he sido yo, ha sido Cristo en mí y a través de mí. Estamos hablando de que para poder verdaderamente cumplir la misión que nos ha dado Jesús, tenemos que cumplir estos dos requisitos. Y empezar y hacer un esfuerzo. ¿Tú sabes lo triste que tiene que ser para Dios? Yo he visto, te podría poner nombres. Una esposa o un esposo, una esposa le dice al esposo, oye, ¿qué pasa si invitamos a tal? Yes. Pero bueno, luego te invita o vas a casa de esa persona y cuando han pasado 10 minutos, 15 minutos, ya le pica todo. Está incómodo. Sin embargo, de ahí sale, porque le está esperando otro, ya ha quedado con él y con él puede pasar 5 o 10 horas. Es que están felices con esa persona. No quiere decir que sea una buena persona, porque igual es una persona con la que está a gusto haciendo cosas que no debe. No importa. Pero ahí se ve, ¿cómo te sientes? ¿Qué te crees que una persona no lo percibe? Cuando la otra persona está incómoda contigo. Sin embargo, está muy cómoda con otros. ¿Por qué? Porque ama a esas personas. Cuando tú amas a alguien, quieres estar con esa persona. No te importa el tiempo. ¿Tú te crees que Dios no muestra en nuestra alma y en nuestra cara que estamos haciendo un esfuerzo para estar con Él 5 o 10 minutos? Y que nada más suena, aunque sea de madrugada todavía oscura, el móvil, a ver quién me está moviendo, a ver quién me está mandando mensajes. Que yo puedo pasar 5 o 10 horas con una cosa, sin embargo con Jesús no. Pero es que estamos hablando de hablar con Dios. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Tú sabes lo que significa hablar con Dios? Aquel que ha allanado el camino para poder transformar nuestra alma. Porque no hay felicidad si verdaderamente no reflejamos a Dios. Esa es la mayor felicidad cuando verdaderamente. Yo te digo que es muy triste. ¿Tú te crees que Dios no ve la cara cuando tú te acercas a orar? Ahí medio forzado, cumpliendo, porque sí, tengo que hablar, es verdad, a partir de ahora voy a forzarme más, pero luego me paso. Ahora. Y ese es un punto muy triste. ¿Por qué? Porque esta palabra de hoy a mí me demuestra que tengo muchos ídolos en mi corazón. Ídolos a los que amo más que a Jesús. Ídolos con los que estoy más a gustito. A los que no miro el tiempo y soy feliz. Pero luego cuando me tengo que acercar a Jesús, como dice Jesús, verdaderamente, dice, nadie puede servir a dos señores. O amarás a uno más o amarás al otro más, pero al final, es como los balancines esos, al final
con el que tú amas más, hacia allí te irás y dejarás al otro. Tener cuidado. No dejéis que los ídolos, dice el apóstol. Yo podría preguntaros, ¿qué son ídolos? No cabe duda, me encanta una palabra cuando dice que Felipe, cuando llega a Samaria y les predicaba a Cristo, estaba lleno del Espíritu Santo, les predicaba a Cristo. No tenían ídolos, lo poco que tenían se los quitó, estaban allí asentados en Jerusalén cómodamente, la buena vida, la vida cómoda, y les quitó ese ídolo. No llevaban móvil, no llevaban WhatsApp, no llevaban Apple, no llevaban nada de eso. Pero tenían a Cristo, tenían el Espíritu Santo. Nos sobran muchos ídolos que tenemos. Muchos ídolos. Ídolos que te distraen enseguida. Parece como el niño que está esperando cualquier cosa para verdaderamente. Yo lo veo porque a veces te pasa. No, perdóname, voy a coger el móvil, se acabó el móvil como si no existiera. ¿Cuántas cosas tenemos que quitar de nuestra vida que están ocupando el lugar del Señor? Pero ¿sabes? Ahí se ve. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu amor para conmigo. Amas más otras cosas. Con esas cosas con las que tú amas, puedes estar ahora y no te cansas, pero cuando vienes a mi presencia, a los 5 minutos, te pica el trasero. Y ya te quieres ir. Has cumplido. Eso no es la estrategia para ganar. El caso es que nos estamos perdiendo el entrar en aguas profundas y verdaderamente poder disfrutar del Espíritu Santo, que ya lo tiene todo planeado para que podamos ser. Vosotros haréis incluso obras mayores, pero claro, uno se da cuenta. Ídolos. Amaban más los ídolos. No alzaré mis ojos a los montes, no sé cómo lo entendéis. En los montes es donde tenían los ídolos. ¿De dónde va a venir mi socorro? De todos esos ídolos. ¿Te va a venir del WhatsApp? ¿Te va a venir de esto? ¿Te va a venir del otro lado? No, tu socorro viene de Jehová, tu Dios. Solo viene de Él. Él es el único que puede dar sentido a nuestra vida, que puede cambiar nuestro interior, porque fíjate bien, si Él cambia nuestro interior, también cambiará nuestro exterior. Nosotros tenemos que entrar en la oración. Señor, yo necesito primero que me cambies a mí. ¿Quieres? Demuéstrale al Señor. No vengas no te presentarás, dice la palabra, no te presentarás delante de Dios sin ofrenda. ¿Y qué ofrenda? ¿Qué ofrenda? ¿Qué ayuno puedes hacer tú que agrade al Señor? Piensa. Ayuno de ¿qué es más importante que el mismo Señor? ¿Qué ayuno puedes hacer tú? Señor, me sacrifico. ¿Cómo Dios ha bendecido personas que han querido buscarle y han ayunado de tele, han ayunado de cosas y 1000 cosas que pueden hacer donde das prioridad a Dios? Pero ahora, ¿te imaginas según qué cosas de forma permanente? No confundas. No estamos hablando de cosas que son necesarias. Dice, no os agobiéis ni os preocupéis, porque yo ya sé que tenéis todas estas cosas en necesidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de idolatría. Estamos hablando de aquello que tenemos en nuestra vida que está haciendo que perdamos el tiempo con ellos tan felices, mientras que al Señor le estamos demostrando que le amamos poco o nada. Nada. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No cabe duda que eso lo cambia todo. Por eso es que no oramos más. Tengo aquí puesta una lista de cosas por las que no oramos más. Pero también me importa, por eso que seguiremos el próximo día, si oramos y vamos cambiando
vamos cambiando. Y una vez puse el ejemplo de una persona, es una ilustración, pero puede ser perfectamente una realidad. Uno que va por las callejuelas esas de Barcelona, donde hay tienditas de esas de cosas antiguas, y entonces él va por esa allí y ve un jarrón, se enamora de ese jarrón, ese es mi jarrón, yo lo quiero, dice la parábola, incluso que era tan hermosa la perla que vio que fue y lo vendió todo, pero quería ese jarrón, va y entra en la tienda, compra el jarrón, se lo lleva a casa, lo pone en el punto principal. ¿Dónde lo pongo? Aquí, en el centro. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Pero las cortinas no pegan. O cambia las cortinas para que peguen. Pero la pintura no pega. Y empieza a cambiar toda la casa para que pegue con el jarrón. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero necesitamos, esta ilustración ahora se me ocurre, planté moncheta verde. Me ha dado este año una barbaridad. Pero las hormigas me trajeron el pulgón y el pulgón me estaban robando la fuerza y empezaron algunas monchetas a salir arrugadas porque no le llegaba la savia. ¿Tienes algo que te esté chupando? ¿La vida espiritual? Y es así. Dice, pero yo quiero que deis fruto, mucho fruto, y de esta forma glorifiquemos al Padre. Él no ha cambiado su estrategia, Él no ha cambiado su forma, y Él nos la ha pasado a nosotros. Él nos ha pasado a nosotros, ya, pero es que tú eres Dios. No, perdóname, ¿tú has visto lo que yo me he sacrificado? Por tanto, yo te estoy pidiendo que tú también te sacrifiques, ¿verdad? Por eso es que damos gracias al Señor. Y el próximo día seguiremos con este tema, pero con el tema de la oración, de cosas que están en la Biblia, cambios que ocurren en las personas, que aceptan el proyecto de Jesús y empiezan a vivirlo. Ocurren cosas. Y yo quiero que eso también ocurra aquí con nosotros. ¿De acuerdo? Por eso, que el Señor os bendiga. Damos gracias al Señor. Padre bueno, te doy gracias, Señor. Señor, te damos gracias porque ciertamente tú ya lo has preparado todo. Hasta le dijiste...